Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Audio Viajes. Hoy tenemos una entrevista extraordinaria con Cami Gómez, una motociclista viajera entretenida que la conocí por redes sociales y fue realmente un gusto que haya aceptado esta entrevista porque hay muchas preguntas que quiero hacerle. Hay varias cosas que tenemos para contarles y ya lo saben, en Audio Viajes estamos para contarles sobre todas esas aventuras que te ayudan a poder ser mejor viajero, a poder ser mejor motociclista, a poder disfrutar más de tus viajes. Bienvenida, Cami, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper bien, estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir un poquito de esa historia. Extraordinario, Ujú. extraordinario. Cuéntanos, Cami, ¿dónde estás físicamente en este momento? En este momento estoy en Medellín, Colombia, una ciudad demasiado hermosa y que ha tenido como un auge con las motos, entonces me emociona mucho. Y hay muchas Qué, chicas, por ahí voy a ir adelantando. qué bien, Chicas qué biker. bien. Bueno, Medellín se ha caracterizado siempre por ser una ciudad bastante importante a nivel Sudamérica y bueno, también hay que convenir, el acento es una cosa bastante particular y muy entretenida. Si se me nota o no, Yo creo que es sí, sí se difícil nota. evitarlo. Sin duda, pero no te preocupes, siéntete en absoluta confianza. Cami, vamos a partir un poquito porque quería preguntarte a ver si nos cuentas cómo empezaste en el mundo de las motos. Antes de entrar en viajes, que nos cuentes un poco cómo empezaste en el mundo de las motos, qué te llevó a las dos ruedas. Bueno, esto tiene una historia larguita y es que en un momento de mi vida yo empecé a trabajar como profe rural y en ese trabajo debía desplazarme a zonas que quedaban muy lejos del casco urbano y el único transporte que había en ese lugar eran las chivas. No sé si sabes de las chivas, que son como unos carros Perfecto. grandes que se van por veredas, pasan trochas, son unos carros muy emblemáticos en el país y que lo utilizan hoy en día para los turistas es para Tomarse unos rumbas. traguitos e ir Sí, de fiesta. pero realmente en las zonas rurales actualmente en Colombia es usado para transportar alimentos, sacar todo lo que produzca la tierra en esas zonas, porque es el único como transporte económico que puede entrar a esos lugares. Lo que pasaba con esta chiva era que pasaba solo una vez a la semana donde yo trabajaba. Entonces eso implicaba que yo viviera en esa zona. Después de un tiempo empecé a hacerme preguntas, llegué a una moto, una Krypton, no me acuerdo el cilindraje, son esas motos chiquitas, una Yamaha Krypton 125 creo, y ese fue como el primer acercamiento a la moto como un medio de transporte para poder salir, como a la ciudad, a ver a mi familia, porque estaba un poco lejos de mi zona habitual. Entonces, ese fue el primer acercamiento. Ok, pausa, pausa, porque es que creo que aquí se viene un punto súper importante. Por lo que entiendo, las chivas no van por buenos caminos, dígase Ujú. tierra, dígase barro, lluvia, etcétera, ¿no es cierto?
Exacto. Entonces tú agarraste tu moto, tu primera moto, para directamente meterte a hacer tierra, barro y todo eso para ir a ver a tu familia. Exactamente. Es más, una profesora que trabajaba como a 1 hora de la escuela donde yo estaba, la escuela de ella quedaba más cerca como de la autopista, ella se ofreció a ayudarme. Entonces ella me dijo, yo me voy contigo, te espero en la autopista, ahí nos vemos, nos vamos junticas, era por la Medellín-Bogotá, como la vía que va hacia Bogotá, y yo me iba con ella. O sea, el primer lanzamiento fue así, literal, yo no sabía manejar, no había tenido cursos, o sea, mi curso fue ella. Es Wow, algo wow, loco, qué valiente, pero qué interesante. Yo creo que eres la primera persona que entrevisto que empezó de una forma tan agresiva. con una necesidad muy grande, como de ver Claro. civilización. A ver, y cuéntanos, bueno, ¿cómo era esta Yamaha Krypton? ¿Era chiquita? ¿Te caíste, me imagino? ¿Te resbalaste? No sé, cómo eran los caminos que recorrías? Esta moto era así chiquita, justo mi compañera me acompañó como 1 mes más o menos, porque había un pedazo como yendo hacia la escuela que era muy, muy feo. Era una subida y llena de piedras, de pantano. Entonces ella siempre se bajaba, me ayudaba a empujar la moto y luego yo le ayudaba a ella y nos acompañamos durante un tiempo. Es más, ella se iba conmigo media hora más y luego ya se devolvía para la escuela y yo seguía mi ruta al colegio. Los niños siempre me decían, profe, te caíste, llegaste fácil, ¿cómo estuvo hoy? Ay, esos rieles, como son de difíciles. No, profe, qué susto. Y siempre me preguntaban, yo debía irme con botas como pantaneras por si habían caminos tesos o si había lluvia. Entonces fue una aventura. Me tocó aprender así, como aprender de una en el momento. Qué entretenido, empezaste con off-road directamente. A ver, estoy googleando la Yamaha Krypton y efectivamente es una 110 de estas con las ruedas grandes, la encuentro fantástica. Y es como el clásico video, no sé si lo has visto, que están todos los viajeros con sus motos gigantes y no pueden pasar el río y de repente pasa alguien en una moto de esas y sin ningún problema, así que Tal lo encuentro cual. fantástico. Era así. Entonces yo empacaba mis tenis y me ponía las botas y llegaba a la escuela llena de pantano en las botas y me cambiaba. Claro. Y una vez se me quedaron los tenis y me tocó quedarme con las botas todo el día. Los niños se reían mucho de verme así, porque siempre me veían bien arregladita y todo el rollo. Claro. A ver, hay algunas cosas que quiero preguntarte. Primero, ¿cómo diríamos en Medellín esta aventura? Ave María, pues home. Sí, Dios mío, sacramentado. Ese sería el Ave término. María. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Cami, bueno, ya que estamos en esto, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué estabas en una escuela? ¿Eras profesora en esta escuela? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué te llevó a esta aventura rural? Sí, en ese momento yo era profe rural, entonces tenía a cargo niños desde transición a 5.º grado, porque en Colombia manejan un modelo que se llama escuela nueva en estas zonas que son dispersas para lograr que los niños accedan a la educación. Entonces yo tenía todos los grados, una mesita con niños de transición, otra con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces mi cerebro era dividido todos los días apoyando como los diferentes procesos que ellos tienen. Wow, qué Que ya soy extraordinario. cordi, o sea, ya tengo un rol más, como más alto en una red de colegios y esa es como mi vida oculta, que Pero muy es pocas como, personas me creen. Hola, se cortó la señal. no sé qué Baila. pasó. Yo tampoco, puede No ser sé qué algo. pasó. Es como que nos sacó de la plataforma. ¿Seguirá grabando? Lo bueno de esta Sí, plataforma es que tiene los audios independientes. Ah, sí, sí, grabando, ya, luego lo cortamos. A ver, o listo. paremos mejor y así le corto y hago otro.
Empezamos de nuevo mejor. como Sí, vamos a quieras, 8 minutos. ¿Qué piensas tú? de una, como Ya, quieras. vale. A ver. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos amigos de Audio Viajes. Hoy les tenemos un episodio extraordinario junto a Cami Gómez de Moto Cami Roots, motociclista de Colombia que nos va a contar un poquito de sus historias, de cómo empezó y por supuesto entregarles a ustedes los mejores tips para que puedan ser mejores motociclistas, mejores viajeros y disfruten un poquito más de sus aventuras. Bienvenida Cami, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí y poder compartir un poquito de esa historia. Me siento muy emocionada. Qué entretenido y me encanta y te agradezco porque ahí estuvimos atravesando unos problemitas técnicos, pero ya se han solucionado y ahora vamos adelante. Cuéntanos, Cami, ¿dónde te encuentras? En ese momento estoy en Medellín, la ciudad de la eterna primavera, una ciudad de mujeres también motociclistas. Aquí ha pegado mucho el tema. Buenazo, buenazo. Igual después vamos a preguntar un poquito sobre eso, porque es muy lindo. Yo soy fanático de que las damas anden en moto porque en definitiva hay mucho prejuicio, pero es un gusto verles cuando viajan, cuando hacen todo, porque lo hacen todo mejor que los hombres, es verdad, son más resistentes, son más lesbianas, son más flexibles, es decir, lo hacen todo mejor. Pero, sin embargo, a veces hay muchos miedos y de eso quiero que rompamos, ojalá, algunos mitos este día. Cami, bueno, tú estás en Medellín. ¿Medellín a qué altura está? ¿A qué altitud? No ¿Cuántos sé, metros sobre el nivel del mar? Pero es alto, pero ¿no? hago Está en las trampita, montañas. sí, estamos en una montaña. Aunque Perfecto. Medellín queda como en un huequito. O sea, mi ciudad natal se llama Río Negro, que es donde está el aeropuerto como internacional. Esta ciudad queda más o menos a 1 hora de Medellín y allí sí es mucho más alto. Acá me muestra que estamos a Ah, 1500 en realidad. perfecto. Cuando vengo a Medellín, yo No digo, es voy a tanto. bajar a Medellín, porque Perfecto, bajo de perfecto. Río Negro aquí. Fantástico. Cami, cuéntanos un poquito. A ver, a propósito, ¿dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden conocer? Claro que sí, me pueden buscar en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Motokami Roads. Ese es como Perfecto. mi, en todas las redes sociales me pueden encontrar. Extraordinario, extraordinario. Entonces, ahora que estamos en esto, vamos a hablar de Motokami entonces. Vamos a ver cómo empezó Motokami. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la moto? Ya nos estabas contando ahí hace un momento previamente y yo creo que va a ser súper interesante para nuestros auditores porque lo van a disfrutar mucho. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera moto? Bueno, mi primera moto fue una Krypton Yamaha, ¿cuánto es? 110. 110. Es una Sí, sí, moto sí. chiquita, pero es una moto muy poderosa porque en ese momento que la empecé a utilizar, yo trabajaba en una zona rural que quedaba lejos como de la ciudad. Y en esta zona había un transporte que le llamamos en Colombia las chivas, y las chivas entran como a las zonas rurales para transportar a la gente, transportar alimentos, y ese es como el mecanismo que tiene el campesino para sacar sus productos de la tierra. Entonces ese era mi medio de transporte para llegar a una escuela rural donde trabajaba, y esta chiva te contaba que solamente pasaba un día a la semana, a veces 2, o el fin de semana, era estar en la escuela viviendo, literal, yo vivía en la escuela y me transportaba en algunos momentos a la ciudad, y por eso entré como a esta moto. Me encanta. Ahora, para contextualizar a las amigas de amigos de Audio Viajes, es que tienen que googlear cómo es una chiva. Es importante que lo googleen, que lo miren, porque en realidad es un transporte bien particular. Es como un camión con asientos para pasajeros, pero con espacio para poner cosas muy coloridas. Es parte definitivamente de la cultura colombiana, ¿o no? Demasiado. Se conoce mucho en el tema de turismo o acá en Medellín. Es como las chivas rumberas, donde la gente va a emborracharse. O sea, ese es como el uso que le han dado en la ciudad, pero realmente actualmente en las zonas rurales es un medio de transporte fundamental, porque otro bus no va a entrar a ayudar a sacar los productos, son estas chivas. Son muy lindas, están llenas de colores, tienen como muchas historias también en las imágenes que ponen en estos lugares, y a veces
cuando yo las utilizaba me tocaba irme encima de las naranjas o sentada encima de las papas porque no había espacio, se mantienen llenas. Es que harían buscarlas en Qué internet cómo entretenido, hay son. que verlo. Es definitivamente parte de la cultura. Pero claro, a ver, igual son camiones como súper grandes y me imagino que los caminos por donde van las chivas no son autopistas. Entonces, ¿cómo hacías con tu primera moto? Exacto. Las chivas precisamente entran a zonas rurales donde no hay vías como las que conocemos, sino que hay mucho off-road. Y justo cuando compré la primera moto, yo no sabía manejarla. En realidad, me tocó aprender de una entrando a la experiencia y fue con una profe que estaba a una hora de la escuela donde yo me encontraba. Ella me decía como, bueno, encontrémonos en la autopista, en la Medellín-Bogotá, en un punto, y desde ahí yo te acompaño hasta cierto punto mientras aprendes a manejarla. Entonces nos íbamos juntas, había un pedazo que no lo olvido, y es como una subida muy empinada que tenía muchas piedras sueltas, pantano y un abismo, eso me faltó contar, y un abismo. Solo faltaba un abismo, solo faltaba un abismo. Faltó eso. Y ella me llevaba, pues me ayudaba a subirla, se iba detrás de mí, yo subía la loma, la falda, y luego yo le ayudaba a ella. Ese era el pedazo que más nos asustaba a ambas porque era muy complejo. Entonces ella me acompañó mucho en ese proceso de aprender a manejar la moto en el lugar. O sea, no tuve tiempo de Claro. práctica. O sea, nada de escuela de motos, ni nada de estas cosas que hace la gente Nada. de ciudad. Acá fue, tírese, tírese a la vida. Me voy a matar. Tal cual, era así. Yo me ponía mis botas pantaneras para transportarme porque había mucho pantano, había zonas donde se inundaba y había mucha agua. Yo no dimensionaba que eso era difícil, porque esa fue la forma como aprendí. Entonces fue muy chistoso y al ver la necesidad de llegar a la escuela y salir y visitar a mi familia, siento que eso me llenaba como de fortaleza para enfrentar el camino. Qué bien, la necesidad es madre de todas las invenciones, tal cual, extraordinario. Bueno, ¿y cómo le tenías nombre? ¿Le pusiste nombre a tu Yamaha? No, ¿Cripto? ¿No le pusiste nombre? Así no, como la yo no mimada, la sabía en ese pantanera, momento. la En ese momento, chivita, como claro, era mi primera moto, yo no sabía que la gente le ponía nombre ni nada de eso. Para mí era como mi medio de transporte, pero no, tal no llegué a cual. ponerle nombre. Qué entretenido. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta dinámica de hacer off-road así tremendo? Como 2 años, más o menos. ¿Sí? Entonces, me imagino que ahora agarras tu moto y te vas a la escuelita y se te hace fácil, y todo el mundo vuelto loco y tú Súper fácil. O sea, en ese momento yo pasaba todo como si nada, como tocaba con los pies el piso, que eso cambia con las motos que ahora manejo, ya no alcanzo tanto el piso. Eso me da mucha confianza. Pero sí sentía mucho cuando llegaba a la escuela dolor en el pecho, como no tenía tanto suspensión, claro, tantas piedras, hacía que me doliera como el pecho. O sea, yo caramba, quedaba estabas trabajando molida, ahí a full, claro. yo quedaba A molida, ver, molida. Ave María, pues, Ave María. Dios mío oye, Cami, sacramentado, así lo Dios diría mío yo. sacramentado. Oye, Cami, y a ver, pero cuéntanos un poquito, justamente, a ver, ¿por qué ibas a una escuela en el campo? ¿A qué te dedicas Ujú. tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué ibas a una escuelita en el campo? De profesión soy profe, soy profesora de primaria, de chiquis, y me especialicé un poco en neuropedagogía. Entonces también sobre el cerebro, cómo funciona, cómo aprende. Ese es como mi campo de estudio, es como mi secreto. Todo el mundo piensa que soy viajera, que vivo viajando todo el tiempo, pero yo trabajo tiempo completo, saco tiempos para viajar, viajo en vacaciones, pero esta es como mi profesión. Y en ese momento estaba trabajando con el gobierno, era una profe como del estado, y me encontraba en una zona rural donde se maneja un modelo, escuela nueva, así se llama, y es que hay estudiantes de todos los grados en una misma aula, porque por temas de recursos no hay forma de mandar un docente para cada grado. Entonces yo podía tener en el aula niños de transición en una mesa, podían ser tres, de primero cuatro, de quinto dos, podría
pues como dependiendo de la comunidad, tener como ciertas cantidades de niños. Entonces yo tenía mi cerebro un poco dividido acompañando todos los procesos porque son muy diferentes y fue una Claro. oportunidad de aprender muchísimo. Qué entretenido, me encanta. O sea, ya nos vas contando de tu capacidad tremenda que tienes para adaptarte a todas las condiciones. Me queda clarísimo que bien. Entonces, bueno, saliste de la escuelita, dijiste ya mi moto chiquita no va más, la cripto. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Te quedó gustando? ¿Te picó el bichito de la moto? Evidentemente sí, pero, pero ¿cómo cambiaste o cómo dejaste de ver la moto como el transporte para ir a tu trabajo y empezaste a evolucionar hacia viajes más lejanos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa transición? En ese momento, como lo he mencionado, era el tema de, es un medio de transporte. Pero en un punto ya empecé a trabajar más en la ciudad, o sea, cambié de trabajo y esto implicaba unos tiempos y sentir todas las motos pasando a mi lado más veloces, mi motico quedadita. Ahorita como mencionaba que Medellín queda como en un hueco, entonces para ir a Río Negro, que era mi ciudad, pues ver a mi familia, me tocaba subir entonces, por Palmas, por la autopista, y yo sentía todas las motos cómo me pasaban, mi moto ya no daba para más, siento que ya llevaba mucho tiempo con ella y empecé como a explorar si de pronto me compraba otra moto, como otra moto más potente. Esa era como la mirada, una moto más potente. Estaba ahorrando para un viaje, yo quería también conocer Egipto, ese era mi sueño, conocer Egipto. Dale, tienes que hacerlo. Había guardado un dinero y todo este rollo, y pandemia. Entonces, Chan. todos encerrados, viaje para dónde, no había forma. Y en esas, una amiga compró la Himalayan 11 de Royal Enfield, y yo empecé a ver esa moto como muy bonita, y al ver que mi amiga lo Te hacía ojitos. logró, yo decía: "Ay, no, si ella pudo, yo puedo". Ese fue mi primer Pausa, ¿es tu amiga con la que ibas a la escuela y hacías off-road juntas o es otra amiga? es otra amiga, Ah, era perfecto, porque si no compañera de ya la decía universidad. esto fue perfecto, perfecto. Si no decía ya estas partners tremendas, ¿okey? Entonces, empecé a ver cómo ella estaba en ese mundo, le empecé a preguntar que cuánto le costó, que cómo era. Ella me dijo: "Ay, Cami, acá hay un tema de Royal Friends, que si te recomiendo te dan yo no sé qué cosas", y yo como: "Ah, súper chévere". Fui a ver la moto, todavía tenía el imaginario de que fuera medio de transporte para ir más rápido a ver a mi familia, y realmente eso me fue cambiando la mirada a medida que ya empecé a estar en ella. Cuando fui a la tienda no me creían. Había un chico que no me creía que yo le iba a comprar, honestamente. Yo la probé, me subí, me pareció muy pesada, pero yo decía, yo quiero esta moto. Y después me fui de la tienda, mi amiga me presentó mejor como al vendedor que se la vendió a ella, el chico fue a presentármela, era en la misma tienda. Y ahí sí cuando yo fui ya a comprarla, inmediatamente el otro chico como: "Ay, hola, ¿qué más?". Y bueno, finalmente ahí los Ya era 2 me tarde. atendieron. Y bueno, los 2 me atendieron, fueron muy amables y compré la moto, sin saber nada más. Ah, algo, yo Chan. solamente había manejado la Krypton, que era semiautomática, ¡Ah! No y tenía los embrague. me gusta como lo extremo, No, okey, me imagino. Pero pausa, ¿vendiste la cripto en ese intermedio o todavía la tenías? todavía la tenía. O sea, onda, fui en la cripta a comprar la moto y de repente me Sí, subo a la otra, ¿y esto qué es? ¿Qué es esta palanquita de este lado? tal cual, me pasó así. Y en un momento empecé, pues, como: "Ve, la voy a vender la Krypton", le hice 70.000 kilómetros. Ay, 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 qué buena moto, súper buena moto, súper, súper buena moto. Y hay un tema con esa moto, todavía está por ahí con el mismo dueño, Oh, hay que pero ahí ya me recuperarla. adelanté mucho, ahorita lo hablamos. Entonces, le vendí la moto a él. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, le vendí la moto a él, la Krypton, y luego le vendí la otra moto que tuve. Entonces él siempre me dice: Ajá. "Cami, cuídeme en la que estás ahora". Él Pero a me ver, compró pausa. Tú te compras de la cripto, te compraste la Royal. la Himalayan, sí, 411. Perfecto. Y entonces,
¿Cómo fue este cambio? Cuéntanos a los auditores, a las chicas, a los chicos que quieran, así como, o que empiecen a hacer esta transición, o que quieran empezar. Bueno, ¿crees que es una moto para empezar? ¿O está un poco grande? ¿Qué dirías tú? ¿Empiecen por algo como la cripto o láncense directo? No sé, esto depende como de la capacidad de cada persona de asumir la frustración, porque no es tan fácil, pero conozco muchas amigas que su primera moto fue la Himalayan 411 y, por ejemplo, para mí fue la primera moto de embrague. Literal, el Claro. día que me la entregaron, un amigo me la llevó a la casa. La recibimos juntos en la tienda, me tomé las fotos, todo el rollo, y él me llevó la moto a la casa. O sea, yo no sabía y luego él me enseñó a manejarla ese mismo día. Y al siguiente día yo dije, ay, no, Perfecto, esto es muy fácil. Y fui a visitar a mis papás a Río Negro. Entonces, perfecto. y Y ahí ahí, sentiste el ahí poder. ya puedo con todo. Aunque sí encontré como una situación diferente y era el tema de parquearla o de mover la moto como uno subido, bueno, montado en ella y correrla hacia atrás. O sea, eso yo ya no lo podía hacer. En la Krypton Claro, ya era sí. más pesada. No, ya era más pesada. Y esas fueron mis Claro, o primeras sea, yo caídas. creo que pesa 2 o 3 Krypton probablemente. Sí, probablemente. 195, Madre mía. 195. Okey, me encanta cómo nos cuentas esto. Okey, entonces, como recomendación a las personas, ahí manejo de la frustración. No es tan fácil, Mm. pero dele, dele. Dele. Hay algo que se Hágale, me hágale. olvidaba. A mí me parecía mucho más fácil manejar la Himalayan que manejar la Krypton. No te puedo creer. O sea, una vez que ya arrancaste, la moto era mejor. Me pareció más fácil en el tema del embrague, de los cambios, porque la semiautomática tiene unos cambios, pero si vos necesitas frenar en un policía o bueno, en algún momento, te toca devolver todos los cambios para poder arrancar, o si no, la de Krypton no arranca. En cambio, este es como presiono el embrague y lo suelto otra vez y arranco. Entonces me parecía más fácil manejar la 411 en ese sentido. Por el peso sí, ya es más Perfecto. difícil. Maravilloso, maravilloso. Cami, y, a ver, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 30 años. ¿Qué edad tenías cuando manejabas la cripto? Tenía 22, sí, 22, más o Y tu menos. primera Himalayan 21. llegó a los 25. 5, sí. Madre mía, fantástico. Y entonces, ¿cómo fue tu primer viaje? Ya empezaste a andar, le agarraste más confianza, dijiste aquí hay más poder. Entonces, ¿cómo fue tu primer viaje? Cuéntanos. Mi primera salida en la moto fue 2 días después de comprarla. Ok, extremo. Y me imagino, te tiraste ahí a la selva. ¿Qué hiciste en tu No, no, no. primer viaje? Me fui a un cumpleaños de una amiga en una finca que quedaba en otro pueblo y, Ok, no sé, siempre me han rodeado mujeres. Entonces, otra amiga me dijo: "Vámonos juntas, yo me voy en mi moto y si algo, pues ahí nos ayudamos". Y, oh, perfecto. sorpresa, cuando empezamos a ir a la finca, había una subida tremenda. O sea, la primera vez que yo tenía esa moto en subida, unos rieles infinitos, y yo decía: "¿Qué es esto? ¿A qué No". le llamas rieles, Cami? ¿Qué son rieles? Rieles, es como un camino que le hacen a la montaña con cemento, buscando ¿Ya? que los carros no se devuelvan, porque como por acá hay tantas faldas, ese es un ¿Ya? mecanismo como más económico cuando no se puede acceder a una vía como tal. Entonces hacen unos Ok. rieles que permitan como frenar un poquito los carros, motos, todo lo que suba. Casi siempre esto Y, está en zonas rurales. y está sobre todo en subidas, no es todo el camino así, ¿no? Exacto, más que todo es en subidas. Ay, para que tengan un poquito más de agarre. Ajá. Y les Qué hacen como fuerte, ya, unas líneas, como unos ya, huecos. tengo la idea, tengo la idea. Ahora, con tu Himalayan, primer paseo. ¿Y cómo fue? ¿Te Ay, fue caíste? genial. No, me fue súper Bien, bien. Y nos llamaron: perfecto. "Chicas, cuidado, antes de entrar a la finca hay una falda Hay un tremenda, dragón los carros se devolvieron". No, y yo, ¿dónde me metí? ¿Qué voy a hacer? encima con moto nuevita. Nueva. Literal, cuando llegué a la falda que decían sí era muy empinada y además estaba como muy mojada. El piso se ponía lodoso, como verde, como que por ahí La pasaba un riel, digamos, río. incluso este riel estaba verde, resbaloso.
resbaloso. Madre mía. Y Entonces había dijimos, tiburones y cocodrilos, no sé. pero afortunadamente el señor de la finca tenía motos grandes. Entonces él dijo, tranqui, yo bajo y les ayudo a subir. Él nos ayudó. Y nosotros, pues claro, de una, hazlo tú, yo no me voy a arriesgar. Qué bueno, muy bien. Ahora, Cami, y me gusta esto porque, por ejemplo, cuando manejabas la cripto a la escuela, me contaste que usabas, evidentemente, por el tema del barro y por esta situación, usabas botas pantaneras, botas de caucho, botas de goma. Sí, Pero me imagino que ya cuando llegó la siguiente moto, llegó el equipamiento. ¿Cómo fue eso? sí. Llegó de a poquito, porque claro, todas las cosas de moto son muy costosas. Y yo en ese momento decía, tengo que irme organizando de a poco. Además, no conocía ese lenguaje. Para mí era algo nuevo, como uno usar protecciones para la moto. Empecé a ver que todo el mundo se ponía chaquetas, como chaquetas muy gordas, y yo era Mm, como, ¿qué es esto? la Y me armadura. empezaron a contar, es que debes protegerte, pero yo no conocía eso. Para mí era algo completamente nuevo. Entonces compré una chaqueta con un amigo en una promoción, porque los grupos de Royal como que se vuelven muy comunidad, y por ahí alguien escribió, hola, hay una promoción en un lugar, 3 chaquetas por 2. ¿Quién se anima y vamos juntos? Y yo como, bueno, yo. Y ahora él es súper amigo mío y lo conocí ese día. Qué Entonces buena, eso qué también hace buena. las motos. Y fue a Tal poquitos. cual. Eso me encanta porque fíjate que la primera amiga la que te enseñó a manejar tu primera moto, luego este otro amigo que te ayudó a manejar o sea, siempre la moto va generando esta unión entre personas, va conectando personas, es muy entretenido. Y Y es entonces hermoso. ese fue tu primer viaje. Y luego, ¿cómo te vuelves toda esta influencer que eres ahora del motociclismo? Entonces, justo por esa compra, conocí a mi amigo, se llama Andrés, y a Andrés le Saludos, Andrés. encantaba y a Andrés le encantaba conocer ríos, charcos, ir como a nadar. Entonces, él me dijo: "¿Qué tal si salimos la otra semana a un charco, queda en San Luis?". Y yo como: "Uy, sí, de una". Pues era como la primera vez, y empecé a salir con él a charcos cada 8 días, cada 8 días. Empezamos a recorrer ríos, a conocer zonas muy bonitas, y él siempre me decía: "Cami, ojalá de los charcos, como no publiquemos cuáles son, porque también es rico que estos ríos se mantengan como cuidados, y a veces uno en redes no sabe qué tipo de personas van llegando. Entonces vamos llegando como entre amigos, o sea, entre personas Perfecto. que conozcan la zona". Entonces yo empecé a salir con él cada 8 días y se armó un grupo que se llama Charqueros, así, Ok, saludos a los charqueros. charqueros. Y Y entonces viajamos van 2 años así cada 8 días un río a almorzar por ahí, a comer, río, 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 río. Ese fue mi primer año en moto. fantástico. Y obviamente estos caminos son caminos de tierra y mucho off. Ujú, Qué exacto. entretenido. Fue muy chévere y para mí, pues a mí ya no me da tanto miedo lo destapado, porque yo ya tenía como el recuerdo de mi moto chiquita. Entonces me atrevía un poco más en esa más grande, pero no dimensionaba todo lo que podía también pasar si algo no salía bien. Perfecto. Cuéntame, Cami, ¿sabes algo de mecánica? ¿Has aprendido algo de mecánica? ¿La vida te ha enseñado algo de mecánica? Sí, claro. Ah, Justo, mira, sí, muy he bien. aprendido, cargo como las herramientas necesarias, también eso he aprendido en ese proceso, como no todo, porque todo hace bulto. Entonces, una amiga que se llama Judy de Borondo, ella fue como No, una tuvimos a la Judy profe. con nosotros. Claro que Sí, la tuvimos. ay, Un divina. saludo a la Judy, me encanta, Ujú. es lo máximo. Un Judy saludo, Judy. es una Sí, tesa, y siento que todo lo que aprendí de la moto fue mucho gracias a ella y a que ella empoderó muchas mujeres aquí en la ciudad. una Entonces, ruteada tranqui tenía la Judy, una ruta mm, tranqui, algo así, una yo salida caí, tranqui o algo yo así. caí, yo caí en esa. Es que ese fue como mi encuentro con el off-road en moto grande, pero nivel grande. Claro. Fue con Judy. Judy es que, quiero armar un grupo de chicas. Yo llevaba 2 meses con la moto, con la Himalayan 411.
Y Judy dijo, ay, quiero armar una rueda de chicas. Y yo, genial. Es una ruta tranqui. Y yo como, súper bien. Y yo tenía el estereotipo, hasta yo misma, de que con mujeres era fácil, que nos íbamos a ir a pueblear, que íbamos a hacer algo tranquilo. Y me fui con unas botas con las que uno sale a la calle, bonitas, unos botines así súper lindos. Cuando yo empecé a ver a las chicas llegando con el traje, con botas gigantes, con las protecciones, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Yo en qué me ¿Dónde nos metí? vamos a meter? Y yo toda inocente, y yo, pero es una ruta tranqui. Y yo dije, de malas, la voy a hacer, quiero aprender. Y Judy nos metió en unos pantanos, o sea, me llegaba hasta las rodillas el pantano, y ahí yo conocí el off de otra forma, que era desde una moto de aventura, no un camino que me tocaba pasar, sino más por aventura, que me quedó encantando. O sea, ese día yo me reía, me caí, eso pasó de todo, pero Judy nos ayudaba y nos decía, es que yo quiero que ustedes se empoderen, que sean unas chicas que también lo pueden hacer porque estamos en una sociedad que siempre quiere proteger a la mujer y a veces están los dos extremos, quienes mencionan como, no, es que no eres capaz, o el que, ay, no ven, qué susto que te pase algo, como también esa sobreprotección. Y ella decía, yo no quiero que pase eso, yo quiero darles herramientas para que ustedes lo enfrenten, yo las acompaño. O sea, no las voy a dejar solas tiradas, las voy a acompañar. Entonces ahí conocí muchas mujeres, esa ruta fue lo máximo. O sea, tengo fotos, te tengo que mandar, qué risa. Fue una locura. O Las sea, tengo. pantano naranjado, naranjado. No. Me acuerdo que cruzaban los ríos, no los Ujú. atravesaban, sino como que iban perpendicular así al río. Era muy entretenido. Porque Total. en esa época, justamente ahí, pandemia, pospandemia, todavía acá estábamos encerrados y me acuerdo que conocí a Judy por Instagram. Y en ese momento ya hacía Instagrams Live. Y entonces le entrevisté a Judy, claro, ¿no? Una ruteada tranqui. Y yo seguía Mm. y la ruteada tranqui, todas así llenas de barro. Increíble. Era muy bueno. Estoy casi seguro, seguramente te vi en esos videos, pero era muy entretenido. Y luego era Judy, qué buena onda además de ella. Bueno, Divina. entonces, ¿te gustó el off? Sí, me encantó. O sea, Y siempre Judy te nos gustó empezó a porque invitar, básicamente me imagino que el asfalto te aburre, así que lo tuyo es otra cosa. yo creo, yo creo. Y entonces ahí descubrí que es también para uno divertirse. Y Judy nos mostraba rutas así, conocí otras personas que también les gustaba, empezamos a salir a rutas de ese estilo. A veces iba a unas donde solamente yo era la única mujer, era increíble. Y pasé muy bueno, o sea, me reí, yo decía: "Ay, ahí no me va a dar, voy a frenar, le voy a quitar el pantano un poquito a la llanta y sigo". Entonces le cogí mucho gusto a las rutas y también engañé amigos, porque a mí me decían lo mismo, Va a como: ser una ruta "Cami, esta tranqui. ruta es tranqui", y yo le preguntaba a la persona que la hacía como: "Ven, pero ¿qué tan tranqui de 1 a 5?". "Ah, Cami, 2, es por ahí un nivel 2". Y yo: "Ah, bueno, súper". Me recuerdo una ruta que fue en Sopetrán, literal era un camino que llegaba a un río, había que cruzar un río gigante, y después de eso subir una montaña donde no había camino, era pantano. O sea, ahí pasaban las vacas. Y yo decía: "Dios mío, ¿qué es esto?". Y un amigo, Camilo, él me Saludos, Camilo. miró y Camilo vivía en el piso, pero vivía en el piso. Y Cami, enojadísimo, en un momento me dijo: "¿Tú a qué me Tú me dijiste que era trajiste? tranqui. Tú me dijiste que era tranqui". Y estaba así, porque muy frustrado, porque se había caído mucho. Y aparte, pasando el río, mucha gente se le inundó la moto. Sí, se le entró al Madre escape el mía. agua. Entonces el motor se llenó de chocolate. Ay, ay, ay. O sea, eso no era Ot tranqui. No, no era Era tranqui. tranqui nivel 8. Y cuando vi a la persona que me invitó a la salida, que la organizó, él tenía unos tenis Vans, no tenía chaqueta, y yo dije: "Sí es tranqui". Entonces le pregunté yo: "Andrés, esa ruta no era tranqui". Él se empezó a reír, y yo: "Dime en realidad cuál era el nivel". "A2", porque es que los niveles era 1 y 2. Y yo: "Ay, no, eso no puede ser". Y yo llevé por ahí 5 personas, Madre pero mía. Camilo luego quedó amando el off-road y empezó a competir, Bien. a ser válidas en gladiadores en Colombia. Él ahora tiene una moto solo para hacer off. Qué Entonces, entretenido. también fue Ahora lindo. bien,
Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.